Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, entonces hoy día vamos a desarrollar otra clase que viene a ser una forma diferente según el grupo de presentación de edad, que es la artritis idiopática juvenil. Acá vamos a ver que en los niños, digamos así, en personas mucho más jóvenes, la artritis va a tener una serie de variantes, diferentes formas de presentación, ¿no? A la diferencia del adulto, que es un solo, digamos, tipo de artritis, ¿no? En cuanto a la presentación clínica. Bien. Bueno, recordamos que la artritis se define como la presencia de inflamación articular, o al menos de dos o más de los siguientes signos: dolor espontáneo a la presión, aumento de calor local, y esto lleva a una impotencia funcional y limitación en la movilidad. Entonces, tenemos que encontrar esos criterios clínicos para hablar de artritis. El término artritis idiopática juvenil engloba a todas las artritis de causa desconocida que al menos estén presentes durante 6 semanas de evolución. Y un dato muy importante que debemos de tenerlo en consideración es que debe estar presente antes de los 16 años de edad, inclusive hasta los 16 años. Ya después de esa edad ya pasaría a ser la artritis reumatoidea, digamos, del adulto. Vamos a ver diferentes formas de presentación. También tiene otros nombres, se le conoce como artritis crónica juvenil, o artritis reumatoide juvenil, o artritis idiopática juvenil. No basta decir artritis juvenil, ¿no? Sino que nosotros luego de eso vamos a tener que ver cuál de los siguientes tipos que vamos a desarrollar es la que tiene el paciente frente al cual estamos nosotros, digamos, en una consulta o en una hospitalización. Generalmente es más frecuente en niñas, comienza entre 1 a 3 años y tiene una incidencia de más o menos 10 a 20 casos por 100.000 niños. Aunque cada artritis es diferente, en sí se ha descrito en todas las razas. Por ejemplo, en el hospital casi nada tenemos, porque la mayoría de artritis juveniles pasan al Instituto Nacional del Niño, ¿no? Entonces, a veces sí tenemos algunas que han empezado como artritis juvenil y que han avanzado conforme han tenido más edad y ya para nosotros son ARs del adulto, ¿no? Pero sus orígenes han sido cuando eran niños, ¿no? Pero la mayoría lo vamos a ver en el Instituto Nacional del Niño. Bien. Tenemos los criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil según el año 2001. Vamos a tener en sí 7 tipos de presentaciones de artritis. La artritis sistémica, la oligoartritis. Ya al decir oligoartritis, ya sé que en ese caso puede haber hasta más o menos 3, 4 articulaciones inflamadas. Poliartritis, más de 4 articulaciones inflamadas. Poliartritis lo vamos a dividir en 2 formas: el factor reumatoide positivo, que es que tienen esta prueba presente, y los que tienen poliartritis, factor reumatoide negativo. La artritis psoriásica, aquellas en las cuales hay un compromiso articular con artritis más compromiso dermatológico en piel, en cuero cabelludo. La artritis relacionada con entesitis, ¿no? Que ya sabemos que es la inflamación donde se inserta el tendón. Y aquellas artritis que no cumplen criterios de ninguna de las que he mencionado, entonces esas se les denomina artritis indiferenciadas. Entonces, como ven, tenemos en sí 7 formas de presentación de artritis juvenil, ¿no? La etiopatogenia: existe una susceptibilidad genética determinada de una anómala respuesta inmunitaria, ¿no? Se plantean la patogenia según el tipo de artritis. Por ejemplo, si la artritis es sistémica, existe una alteración en la respuesta inmune con una activación
anómala de los fagocitos, como consecuencia de dicha alteración, aumento de citoquinas proinflamatorias, y genéticamente hay un polimorfismo de genes que codifican la interleuquina 6 y el factor inhibidor de macrófagos. La artritis, ya sea la oligo o la forma de poliartritis, factor reumatoideo negativo, acá juntan estas dos formas en cuanto a la etiopatogenia, va a ser mediado por el CD4. Hay un desequilibrio, como consecuencia de ello, hay un desequilibrio antiinflamatorio y un fallo de tolerancia. Y este grupo de pacientes, tanto los que tienen artritis, ya sea en presentación oligoartritis, y que son factor reumatoideo negativo, vamos a encontrar que estos pacientitos pueden tener los anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Obvio, no tienen criterios para lupus, pero pueden tenerlo a títulos bajos. Genéticamente, el HLA puede estar positivo, el A2 cuando la presentación es de oligoarticular, y el HLA-DR4 cuando la presentación es de poliartritis, tiene este antígeno positivo muy parecido a los pacientes que tienen artritis reumatoidea del adulto. La artritis, el tipo de poliartritis factor reumatoideo positivo, aquí hay una alteración de la respuesta inmune con moléculas que inducen neovascularización, y como consecuencia hay una entrada de células inflamatorias en la articulación con destrucción del cartílago, asociado también al HLA-DR4. La artritis con endecitis, existe una alteración en la respuesta del CD8 con infiltrado. Hay como consecuencia un aumento del receptor del factor de necrosis tumoral en la membrana sinovial y asociado genéticamente al HLA-B27. Y la artritis psoriásica, que hay una respuesta CD8 y de los monocitos, el antígeno al superantígeno, y como consecuencia aumento del factor de necrosis tumoral en líquido sinovial. Y genéticamente un polimorfismo del gen del receptor interleuquina 23. Bien. Luego, cuando nosotros veamos la parte del tratamiento, ¿no? Vamos a ver que si bien es cierto, vamos a trabajar con tratamientos, digamos, convencionales, utilizando nuestros fármacos modificadores de la enfermedad, pero en aquellos casos que sean refractarios, tenemos la alternativa de poder usar aquí terapias biológicas, ¿no? Con muy buenas respuestas, porque estamos viendo que dentro de la etiopatogenia cumplen un rol importante estos mecanismos inflamatorios, ¿no? Dentro de la epidemiología es muy importante recordar la forma clínica que es más frecuente en la artritis reumatoide juvenil. Vamos a tener así que la artritis sistémica puede estar en cuanto a frecuencia del 4 al 16%, por suerte, porque esta tiene un compromiso más generalizado, vamos a ver en la parte clínica, y la presentación va a estar de un 17%. Puede darse a cualquier edad y más se aprecia por igual en hombres, en niñas y en niños. La forma de presentación de oligoartritis, la frecuencia va de 27 a 56%, o sea, casi el 60% de niños que presentan un cuadro de artritis asociado a la artritis juvenil, la forma de presentación es esta, que con mayor frecuencia van a tener. Puede estar en la primera infancia con un pico de 2 a 4 años. Se puede apreciar más en niñas que en mujeres, ¿no? Entonces, recordar esta presentación siempre que nos preguntan la forma más común de presentación o más frecuente en niños de la artritis juvenil, la forma de oligoartritis. La forma de poliartritis factor reumatoideo positivo, la frecuencia es del 2 al 7%, bastante baja, como ven, y la presentación va en la infancia tardía o en la adolescencia. También más frecuente en mujeres que en niñas que en niños. La poliartritis factor reumatoideo negativo está en un 11-28% y hay una distribución un poco variada entre los 2-4 años y otro pico entre los 6 y 12 años, más frecuente en niñas que en niños. La forma de presentación de artritis con endecitis también va de un 3 a un 11%.
en la infancia tardía o en la adolescencia. Y en esta forma de presentación, artritis, entesitis, si recordamos la clase de ayer, se parece bastante a lo que son las espondiotopatías seronegativas. Y ya sabemos que más frecuente es en varones que en mujeres. En esa forma de presentación de artritis juvenil, artritis entesitis, también es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? La artritis psoriásica va de 2 al 11%, la distribución un primer pico de 2 a 4 años y otro entre los 9 y 11 años. Más frecuente en niñas que en niños. Y las artritis indiferenciadas que van en un 11 hasta un 21%. Entonces, esta epidemiología, no se olviden, es muy importante en las edades y los grupos etarios en cuanto a las formas de presentación de la artritis idiopática juvenil. Debemos de tener algunos criterios de exclusión importantes para nosotros hacer la clasificación, ¿no? De frente a qué tipo de artritis estamos presentes. Entonces, debemos excluir en cada una de las formas clínicas que vamos a definir cualquiera de estas 5 variantes, ¿no? A, si hay psoriasis o historias de psoriasis en el paciente o un familiar de primer grado. B, artritis de inicio después del 6º año de vida en un varón HLA-B27 positivo. C, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis, con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior aguda en el paciente o un familiar de primer grado. Cuarto, D, presencia de factor reumatoide IgM en al menos 2 determinaciones separadas de 3 meses entre sí. Y la artritis idiopática juvenil sistémica en el paciente. Y vamos ahora ya a desarrollar las formas clínicas de cada una de las formas de la artritis juvenil. Así tenemos la artritis sistémica. Esta artritis puede darse en una o más articulaciones. Acá no hay tanta diferenciación al número de cuenta articular. Puede estar 1, 2, 3 o más, ¿no? Hasta puede ser monoartritis, oligo o poliartritis. Pero lo más importante de este tipo de artritis es que va acompañada o precedida de fiebre de al menos 2 semanas de duración y que se documenta a diario durante al menos 3 días. Entonces vamos a ver una relativa frecuencia, inclusive denominada fiebre persistente, ¿no? Una fiebre que está continua, haciendo los cultivos, no aislamos ningún germen, nada, y finalmente se plantea una fiebre de origen inmunológico, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos pacientitos tienen una triada clásica, que es artritis, fiebre y un exantema evanescente. Algunas veces está asociado. El paciente tiene fiebre y se ve todo, es un tipo de rash como ven en la imagen, ¿no? En todo el tórax, ¿no? Anterior, posterior, etc. Baja la fiebre o la controla y este rash desaparece, ¿no? Entonces, es algo muy típico que se aprecia en la artritis sistémica. También puede haber algunas pápulas, unas lesiones en las palmas de las manos o en las palmas de los pies, que también pueden estar acompañadas en esa forma de presentación sistémica. Estos cambios dermatológicos son muy importantes identificarlos, ¿no? Cuando sospechamos de la artritis sistémica y, obvio, la fiebre y artritis que tiene que haber, definitivamente. Al examen de laboratorio vamos a encontrar anemia, leucocitosis, trombocitosis y elevación de los reactantes de fase aguda, vale decir, aumento de la velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. Vamos a encontrar el exantema eritematoso, que generalmente es desvanecente. Puede haber linfoadenopatía, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, acá vemos en esta imagen presencia de ganglios, hepatomegalia y o esplenomegalia, y también puede haber derrame pleural y derrame pericárdico. Entonces, como ven, tiene un compromiso ya más sistémico, más amplio, de muchos síntomas, ¿no? Pero recordar siempre lo que es artritis, fiebre y rash esvanecente, que es lo que
se ve en este grupo de pacientes. Bien, la segunda forma de presentación es la oligoartritis. Esta hay que recordarla bien porque es la forma de presentación más frecuente en la artritis juvenil. Es la artritis que afecta entre 1 y 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad. Se reconocen 2 categorías. Vamos a ver acá. La artritis, ¿no? Puede ser monoartritis, de repente una rodilla, un tobillo, generalmente es asimétrica, generalmente predominio de miembros inferiores, porque vemos significativamente el compromiso de la rodilla y el tobillo inflamado, con hinchazón, mucho dolor, y recordar también que hay compromiso a nivel ocular, que estos pacientes también pueden presentar, y hay que estar siempre en la búsqueda y siempre hacer una interconsulta de oftalmología, porque puede haber un compromiso que pueda inclusive dejar secuela. Entonces es muy importante la evaluación por la especialidad. Puede haber exámenes de laboratorio, algunas pruebas positivas, sí, acá podemos encontrar los anticuerpos antinucleares positivos, inclusive hasta a veces los anticardiolipina, en más o menos un 16%. Se definen 2 formas clínicas de la presentación de oligoartritis. La oligoartritis persistente, cuando no afecta a más de 4 articulaciones durante todo el curso de enfermedad. Y la oligoartritis extendida, cuando afecta a más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses de enfermedad. Entonces, esto es, bueno, una clasificación que pueden tomarla en cuenta, pero en sí recordar que esta es la presentación más frecuente, ¿no? La oligoartritis puede tener el ANA positivo, sin que sea lupus, y un compromiso de iridociclitis a nivel ocular. La otra forma de presentación es la poliartritis factor reumatoide negativo. Artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad, y la determinación del factor reumatoide, en este caso, y los anticuerpos anticitrulinados son negativos. Tiene algunas características clínicas, como podemos ver acá en la carita, el mentón pequeño, y bueno, no sé si llega a ver la implantación de la oreja es un poco más baja. Luego tenemos la poliartritis factor reumatoide positivo. Es la artritis que afecta a 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad. La determinación de factor reumatoide es positiva o anticuerpos anticitrulinados en al menos 2 ocasiones separadas de 3 meses entre sí en los primeros 6 meses de enfermedad, ¿no? Esta tiende a tener el cuadro de poliartritis, de inflamación, de ser simétrico, poliartritis simétrico aditivo, ¿no? Típico como la R, digamos, del adulto. Y que si no se trata adecuadamente, pues esta tiende a tener mucha deformación, ¿no? Porque tiende a ser crónica, ¿no? Y es muchas de las que ya cuando pasan a ser adultos, ya son las que estamos tratando como artritis reumatoidea ya de personas de más edad, ¿no? En el examen clínico, en el examen de laboratorio, encontramos anemia, leucocitosis, velocidad de cementación, proteína C reactiva elevado, puede haber hipergamaglobulinemia y los anticuerpos anti-CCP, anticitrulina positivos. La presentación de artritis psoriásica es artritis más lesiones dermatológicas, tanto en la piel, en uñas, ¿no? Vamos a encontrar la dactilitis en este grupo, ¿no? Ayer ya hablábamos de lo que era la dactilitis, el aumento, la inflamación de todo el componente, tanto articular, ligamento, tendones, ¿no? Y que puede estar comprometido, y fascias también, puede estar comprometido tanto en dedos de pie como de la mano. Puede haber compromiso de uñas, ¿sí? Como vemos acá, un punteado unguial, como unos hoyuelos en la base de la uña, y las lesiones también típicas como de onicolisis.
Psoriasis en un familiar de primer grado también puede haber ese antecedente, ¿no? Acá vemos la dactilitis en el dedo del pie, ¿no? Puede haber en el laboratorio, puede estar presente el anticuerpo antinuclear positivo en un 30 a 50%. La artritis relacionada con entesitis, acá puede haber artritis, entesitis o artritis o entesitis con al menos dos de los siguientes: presencia o antecedente de dolor sacroiliaco y o dolor lumbosacro de características inflamatorias, es decir, que calma cuando hay un poco de actividad. Presencia del antígeno HLA-B27, artritis de inicio después del 6º año de vida, uveitis anterior aguda, que puede ser sintomática, ¿no? Y antecedentes de espondilitis anquilosante, artritis relacionadas con entesitis, sacroileitis con enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, uveitis anterior aguda en algún familiar de primer grado, ¿no? Entonces, aquí qué importante también no solamente la anamnesis del paciente, sino también de los antecedentes familiares. No olvidarse que acá también podemos tener, ¿no?, clínicamente la entesitis, obvio. Puede haber también el famoso síndrome de Reiter, conjuntivitis, ¿no? Y puede haber también algunas lesiones a nivel de las palmas de las manos o de los pies y también presencia de balanitis, ¿no? Y finalmente las artritis indiferenciadas, en las cuales no cumple criterios de ninguna de las categorías que se ha desarrollado en los tipos anteriores de artritis juvenil. Bien, este es un cuadro comparativo de todo lo que hemos mencionado. Sería bueno que lo estudie, o sea, todo lo que hemos ido mencionando, para comparar, ¿no?, las diferentes formas de presentación. Sobre todo les sirve para cuando se les presente el caso clínico, puedan ustedes diferenciar frente a qué caso o qué característica tiene el paciente. El diagnóstico, en el caso de la artritis sistémica, obvio, tiene que haber artritis en una o más articulaciones, acompañada o precedida por fiebre de al menos 2 semanas de duración, que se documenta a diario durante al menos 3 días y acompañado de alguno de los siguientes síntomas: Ay, perdón, creo que se me fue el internet. ¿Se me escucha? Sí, sí lo escuchamos. Sí, por Se me un fue, momento. se me fue. Ajá. Por un rato se me fue. Ya, entonces, la artritis sistémica, artritis en una o más articulaciones, acompañado o precedida por fiebre de al menos 2 semanas de duración, que se documenta a diario durante al menos 3 días y acompañado de algunas de las siguientes características clínicas: exantema eritematoso desvanecente, linfadenopatía generalizada, hepatoesplenomegalia y serositis, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la búsqueda, ¿no?, de estas características para determinar la artritis, definir la artritis sistémica. La oligoartritis, artritis que afecta entre 1 o 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad, y recuerde que se puede caracterizar por 2 diferentes categorías: la oligoartritis persistente, que no afecta a más de 4 articulaciones, y la oligoartritis extendida, que afecta a más de 4 articulaciones durante por lo menos 6 meses de tiempo de enfermedad. Bien, estas son las características. Comparación de los distintos criterios de clasificación utilizados en las artritis inflamatorias idiopáticas. También acá es un cuadro para comparar
la clasificación. Y finalmente vamos a ver lo que es el tratamiento. En cuanto al tratamiento, aquí nos enfrentamos a un grupo de pacientes que el manejo va a ser un poco diferente a la del adulto, puesto que hay fármacos que a ellos sí les puede hacer una alteración muy importante en su desarrollo. Entonces, el manejo va a tener algunas variantes en comparación a la que han visto en el adulto. Tenemos que controlar el dolor. Recuerden que son niños, si tienen 1 año, 2 años o meses, prácticamente ellos no van a venir a decirnos los síntomas, sino la anamnesis generalmente es indirecta a través de los padres. Y lo que sí significativamente se ven los niños que no juegan, que quieren estar sentados, que quieren estar agachados, o sea, un comportamiento totalmente diferente al que suelen ser los niños que son muy hiperactivos. Entonces, se va a encontrar un niño que está muy silencioso, que no se mueve, entonces eso ya llama mucho la atención porque probablemente lo que tenga es dolor, entonces prefiere no movilizarse, estar echadito, ¿no? Y muchas veces muy lloroso y quejoso. Entonces, frente a ello, nosotros vamos a tener que, una vez definido que ya tiene un cuadro de artritis juvenil, vamos a tener que iniciar un tratamiento. Debemos empezar con los antiinflamatorios no esteroideos. Sí, los antiinflamatorios es un tratamiento de primera línea para calmar el dolor, bajar la inflamación. Debemos de dar en ellos algunos tipos de antiinflamatorios diferentes a los que damos en el adulto. En ellos, por ejemplo, que causan menos daño es, por ejemplo, el naproxeno, son AINES de mayor elección para ese grupo de edad. También podemos dar meloxicam. Si bien es cierto, van a controlar el dolor, pero no influyen en la progresión ni previenen el daño articular. Entonces no, nos quedaríamos cortos solamente dando antiinflamatorios, ¿no? Entonces tenemos que pasar a dar otros fármacos además de esto. Se puede dar los inhibidores de la COX-2, sí, podemos dar el Celecoxib, siempre y cuando los AINES tradicionales le produzcan algún tipo de gastritis o lesión, algún evento adverso, entonces se podría cambiar a otro tipo de antiinflamatorio, ¿no? ¿Existen reacciones adversas de los AINES? Sí, pseudoporfiria, cefalea, desorientación, alteraciones renales, necrosis papilar, ¿no? Hay que tener cuidado con las dosis de los antiinflamatorios, porque también si exageramos, automedicamos a los niños con muchos antiinflamatorios, también va a tener secuelas, sobre todo a nivel renal, con el tiempo. Podemos usar los esteroides sistémicos e intracutáneos. Aquí hay que tener bastante cuidado. En la forma de presentación de la artritis, el tipo sistémica, obvio, haber un compromiso de varios órganos importantes. En ese caso, podemos usar los corticosteroides sistémicos. La dosis que se recomienda es de 20 a 30 miligramos por kilo al día, pero siempre y cuando tenga manifestaciones sistémicas graves, ¿no? Porque si es un cuadro, digamos, de oligoartritis, de repente una rodilla, un tobillo inflamado, hinchado, no hay hepatoesplenomegalia, no hay fiebre, no hay adenomegalias, entonces no va a ser necesario dar esas dosis de corticoides, ¿no? Entonces, en esos casos tal vez el tratamiento va a ser más localizado, pero en la forma sistémica es ahí donde podíamos dar ello. Podíamos usar algún minipulso de metilprednisolona, puede utilizarse 1 miligramo por kilo de peso al día, ¿no? En la forma de artritis idiopática sistémica. Y tratando luego de ir agregando siempre un fármaco modificador de la enfermedad e ir ahorrando los corticoides, ir bajándolos lo más seguro posible para evitar las reacciones adversas, ¿no? Recuerden que los esteroides incrementan el riesgo de la infección, retrasan estos niños del crecimiento, ¿no? No crecen, les puede producir diabetes, alteraciones del estado de ánimo, complicaciones gastrointestinales o a veces una necrosis avascular, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el uso de los corticoides. Podríamos decir que estarían indicados en las formas sistémicas.
En el resto tendríamos que tener mucho cuidado. ¿Podemos utilizar inyecciones intraarticulares? O sea, ¿podemos aplicar un corticoide en la articulación? Sí, sí lo podíamos hacer. ¿En qué forma de presentación? En la artritis idiopática juvenil oligoarticular, ¿no? Ese niño que tenga una articulación de una rodilla, un tobillito inflamado, entonces ahí sí puede ser localizado porque tenemos pocas articulaciones inflamadas, entonces localmente lo podemos hacer. Previo una artrocentesis, extracción de líquido sinovial, un cultivo, un estudio de este líquido, nosotros podemos agregarle lo que viene a ser un corticoide intraarticular, ¿no? Una infiltración, lo que se llama. Generalmente utilizamos la triancinolona, ¿no? Este sí va a tener un efecto prolongado y va a poder ayudar a bajar la inflamación, el dolor y la limitación funcional. Entonces, sí está indicado las inyecciones intraarticulares en niños en esta forma de oligoartritis. Efectos secundarios de este procedimiento: puede haber atrofia subcutánea, si es que este líquido, si este corticoide se extiende a nivel de la parte de la piel o del tejido celular subcutáneo, entonces puede dar atrofia y a veces cambios de coloración. Puede haber una hiperpigmentación en el sitio de la inyección, ¿no? Eso serían las reacciones adversas, digamos, por el uso de la infiltración. ¿Cuántas infiltraciones se pueden hacer al año? Si es que es necesario, máximo 3, no más, ¿no? Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? En los casos de los niños, el fármaco de elección es el metotrexato. Este se utiliza de 10 a 15 miligramos semanal y se puede ir incrementando 5 miligramos cada 2 o 4 semanas y se puede llegar hasta una dosis de 20 a 30 miligramos semana, pero siempre viendo pues que exista una eficacia, ¿no?, de este tratamiento, que vayamos viendo que vaya mejorando el cuadro clínico, ¿no? ¿Cuánto tiempo debemos de valorar la respuesta a este tratamiento? Por lo menos de 6 a 12 semanas, ¿no? Ya debemos de ver un cambio significativo en la cuenta articular, la disminución de la inflamación y la hinchazón. Si no responde al metotrexate, una dosis promedio de 15 miligramos por metro de superficie corporal, metro cuadrado, semanal, por 9 a 12 meses, inclusive si no hay una buena tolerancia, se puede pasar a la forma de presentación parenteral, ¿no?, que vendría a ser 15 miligramos por metro de superficie corporal. Podemos empezar vía oral y luego pasarle a vía parenteral. No olvidarse que siempre lo vamos a dar asociado con el ácido fólico, ¿no? Siempre tenemos que darle el ácido fólico para evitar la toxicidad hepática que puede producir este fármaco y también las molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos. Si no hay una buena respuesta al uso del metotrexate, podemos trabajar con la leflunomida. Según el peso, si el niño pesa menos de 20 kilos, la dosis va de 100 miligramos por día y una dosis de mantenimiento de 10 miligramos. El primer día le damos 100 y luego 10 todos los días, ¿no? La pastilla viene de 20, se le da mitad de tableta. Si el niño pesa entre 20 a 40 kilos, se da 100 miligramos por 2 días y luego una dosis de mantenimiento de 10 miligramos. Si pesa más de 40 miligramos, le damos 100 miligramos durante 3 días y luego la dosis de mantenimiento de 20 miligramos, ¿no? Esta sí es muy similar a la que se da en el adulto. Bien, tener cuidado, bueno, que también la leflunomida puede tener algún tipo de toxicidad a nivel hepática. Siempre también hay que estar controlando las pruebas cada 2 o 3 meses para ir valorando la función a nivel del hígado. Podemos usar otro fármaco si es que no hay. En el caso de la sulfasalazina, este tipo de farme estaríamos utilizando en aquellos pacientes que tienen el compromiso de artritis más entesitis, es dentro de la clasificación, artritis y entesitis, en la cual podría ayudar más este fármaco, la sulfasalazina, como cuando ayer hablábamos del tratamiento de las espondilitis anquilosantes o de las artritis reactivas. Entonces,
En ese caso, también en niños podríamos darle en una dosis de 30 a 50 miligramos por kilo al día, máximo 2 gramos al día, y teniendo cuidado por la toxicidad gastrointestinal que pudiera producir, ¿no? También puede dar un rash cutáneo o una leucopenia. Bien. Ahora, si nosotros ya decidimos darle, ¿no?, el antiinflamatorio y le estamos dando el Farme, en este caso el metotrexate, que es el clásico, y no encontramos la respuesta clínica ideal, ¿no?, en este niño, y vemos que tiende esta artritis a ser, digamos, crónica, ¿no? Porque, por ejemplo, en la forma de oligoartritis, ¿no?, nosotros hacemos una infiltración, le damos su antiinflamatorio y en la mayoría de los casos tiende a remitir, ¿no? Y es más, a veces se da un episodio 2 y ya no se presenta más. Eso es lo bueno, que tiene un excelente pronóstico la forma de presentación de la oligoartritis, que tiende a ser limitado, se trata y ya no se presenta el cuadro en la mayoría de los casos. En cambio, en la forma de artritis juvenil sistémica o de la forma de presentación de poliartritis, estas tienden así a ser crónicas, ¿no? Sobre todo la que es factor reumatoideo positivo. Estas tienden a seguir avanzando y a tener una cronicidad, ¿no? Entonces, estamos tratándolo, le estamos dando, en este caso, el metotrexate, que es el clásico, pero vemos que no hay la efectividad necesaria, ¿no?, que necesita este paciente y sigue con dolor y con mucha actividad e inflamación. Entonces, es ahí un promedio de 5 a 6 meses que estamos tratando y no hay la eficacia necesaria, tenemos que iniciar o agregarle, en los mejores de los casos, un Farme biológico. Entonces, aquí es donde tendría que entrar a trabajarse también los inhibidores del factor de necrosis tumoral, ¿no?, en esos niños. Al ser de menos peso, se utilizan dosis menores que en el adulto. Entonces, desde el punto de vista económico, es más, digamos, ¿no?, más barata el costo de tratamiento. Entonces, es por ello, y dada la importancia, porque son niños, en el MINSA, en lo que viene a ser el Sistema Integral de Salud, sí ha comprado estos fármacos para poder brindar a aquellos niños que no responden a un tratamiento, digamos, convencional con un metotrexate. Entonces, en esos casos se le agrega al uso de metotrexate el inhibidor del factor de necrosis tumoral, es decir, el Farme biológico, ¿no? Se le agrega. Siempre y cuando no se olviden que cuando ya deciden agregarle, porque no hay la respuesta clínica deseada con el tratamiento tradicional, no olvidarse que siempre hay que hacer la valoración, digamos, una evaluación si es que hay un cuadro infeccioso de fondo, ponerle todas sus vacunas correspondientes, hacerle la prueba del PPD, para luego ya instalar la terapia biológica y no tener ninguna reacción adversa, ¿no? Ver todo cómo está la función del hígado, riñón, en fin, todo un chequeo general para luego instalar la terapia biológica. La respuesta es espectacular, así como en el adulto, en el niño. Responden mucho, la cuenta articular de articulaciones inflamadas disminuye totalmente y hay una mejor calidad de vida para estos niños, ¿no? Algo importante, como lo decíamos en la clase de la artritis del adulto, va a ser necesario agregar la rehabilitación. Eso sí es importante para mejorar la musculatura, la fuerza muscular, y ese niño pueda nuevamente jugar y hacer todas sus actividades como corresponden, ¿no? Entonces, en eso tener bastante cuidado y no olvidar la parte de la rehabilitación, ¿no?, que es muy necesaria. Bien, entonces, sobre todo en las artritis idiopáticas sistémicas, es donde nosotros vamos a tener que posiblemente agregar, ¿no?, si no hay una buena respuesta, los fármacos biológicos. Bien. Ahora, lo más frecuente, como ya les dije, van a encontrar la forma de oligoartritis, ¿no? Entonces, ahí sí la respuesta clínica va a ser mucho mejor y no olvidarse que ahí sí se puede plantear el uso de las infiltraciones, ¿no? Eso sí es algo
que es más fácil de poder realizar y con mejor pronóstico ese tipo de artritis en los niños. Bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, creo, doctora. Todo claro. Ya. Hoy día creo que luego de esta clase tienen con la doctora Noriega. Sí, esclerosis. Ah, ya. Ok. ¿Los colegas de medicina interna ya les han dado sus clases o todavía no? ¿Cómo, doctora? ¿Las PPTs? No, sus clases teóricas han dado los colegas de medicina interna o todavía no. Ah, no sabría decir eso, doctora. ¿Cómo que no sabes? Si tú tienes que coordinar con los profesores, así como coordinas con nosotros, tú tienes que coordinar con los profesores de medicina interna, porque cada uno de ellos tiene una teoría. Ah, ya. Con el doctor Caballero ya coordiné una teoría para el día martes. Excelente. ¿Y con la doctora Coahuila y el doctor Loja? Con la doctora Coelho todavía no, doctora. Ya, si tiene que ustedes coordinar, o sea, el delegado, ¿no? ¿Qué fecha va a ser su clase? Porque no van a esperar al final. A ustedes les conviene tener todas sus clases teóricas durante la primera semana, para que luego solo se dedican a sus prácticas ya totalmente, ¿no? Eso tienen que coordinarlo con cada uno de los profesores, pues, ¿no? En total somos 2 reumatólogas y los 3 colegas de medicina interna. Lo que quedó pendiente, no sé qué le pasó a la otra Coahuila, no nos envió su caso clínico. Yo le he escrito por el WhatsApp. No sé, hay que revisar en la carpeta de casos clínicos si es que la doctora ya puso su caso ¿sabes? Si es que puso su caso clínico no diga que le tocó, artritis por cristales. ¿Sabes si lo ha puesto? A ver, ahorita lo reviso. Chequea, porque si no es así, hacerle recordar, porque no sé por qué del ciclo del grupo anterior no nos envió. No, Hay no un está, caso. doctora. Ah, No está. hay que hacerle recordar. Y el doctor Loja envió la clase un caso clínico de artrosis, envió, Osteoartrosis. y de osteoporosis, sí, sí, bacán, ya él ya está eso claro. De la doctora nomás me falta un caso clínico para tener toda la carpeta completa y puedan hacer las prácticas, ¿no? Porque esos casos clínicos deben desarrollarlos cada grupo pequeño con sus profesores, ¿no? Esa es la idea, para trabajar los mismos casos clínicos. Bien, Está bien, doctora. entonces eso sería todo. Ya conmigo ya no tiene ninguna clase teórica, ya completar con los que le falta. Y bueno, con mi grupo de práctica ya tengo mañana a las 6 quedamos, ¿no? Mañana mi grupo de práctica es a las 6, ¿no? No, a las 6 no, a las 11:30, ¿no, chicos? Sí, doctora, a las 11:30, ya, listo, así quedamos. Bien, hasta luego, chicos, por favor estudien sus casos, todo, para no tener problemas para el examen, ¿sí? Ya. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas Luego gracias. Gracias, doctora. Chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.